La filosofía japonesa de los filósofos de la escuela de Kioto une tres tradiciones que le brindan el sustento para poder proponer un pensamiento semejante, pero a la vez muy diferente a la filosofía occidental. En la escuela de Kioto, la filosofía se hace desde el budismo y desde la práctica del Zen, especialmente desde la tradición Rinzai. La filosofía de Kioto surgió siempre en constante diálogo con el idealismo y la fenomenología, interpelada por su propia cultura. Los principales filósofos de la escuela de Kioto son Nishida Kitaro, Tanabe Hashime y Nishitani Kenji. Pensadores que dieron forma a un nuevo estilo para pensar la realidad, el yo y la conciencia. Yo deseaba explicar todas las cosas sobre la base de la experiencia pura, entendida como la única realidad, expresaba Nishida en su obra La indagación del bien. Los filósofos japoneses son budistas y orientales, por lo que su pensamiento estará en constante vínculo con sus prácticas religiosas y su propia visión cultural. Pues en Oriente, la filosofía y la religión no se entienden por separado, como en la tradición occidental, sino que ambas contribuyen a la búsqueda espiritual del Anatman, el yo auténtico, comúnmente traducido como no yo, y del Satori, el autodespertar, continuamente entendido como iluminación. De esta manera, la filosofía japonesa resulta una propuesta novedosa en torno a la resolución del problema de la conciencia, del lenguaje con que nos referimos a las cosas y de la intuición como vía para una experiencia más originaria de la realidad y de nosotros mismos. Una experiencia humana alterna y alternativa a la visión tradicional de la existencia. Para la filosofía de la escuela de Kioto, el principal objetivo de la práctica de la meditación no es la contemplación de las ideas, como en Occidente. Tampoco se trata de alcanzar mediante análisis lógicos rigurosos la última realidad del universo. De hecho, si pensamos en la práctica del Zazen como habitud para la meditación, esta realmente no tiene objetivo alguno más que la pura disposición a entrar en el silencio para alcanzar mayor claridad de las cosas. Lo que el pensamiento de la escuela japonesa busca es única y esencialmente
una metanoia, es decir, un cambio radical y sustancial en la conciencia que percibe y recibe al mundo de las cosas. A partir de esta metanoia, sucede pues que el individuo puede comprender mejor su existencia y su relación aún más diáfana con todo aquello que le rodea, incluyendo a las cosas y a todos los demás. El camino filosófico meditativo, que va desde la práctica del sentarse hasta la vivencia del autodespertar, está contenido en las reflexiones desarrolladas por Nishida Kitaro en su texto La indagación del bien. En ella aparecen propiamente los principales conceptos que pueden explicar cómo acontece que la práctica religiosa del budismo zen puede abrir la posibilidad para alcanzar alguna filosofía práctica para la vida y la existencia de todo ser humano. Todo comienza, a decir de Nishida, con la primera vivencia de la experiencia pura, una experiencia a la que regularmente no tenemos acceso en la vida cotidiana, porque siempre nos encontramos inmersos en una idea fragmentada de la realidad, compuesta por una infinidad de partes, entre ellas las cosas y todos los otros, desprovista precisamente de unidad. Pues efectivamente, nuestra idea de tener alguna experiencia proviene del uso cotidiano del cuerpo, que nos permite experimentar algo. Consideramos por esto, tradicionalmente, que el sujeto individuado es quien inicia la experiencia. Pero cuando somos capaces de prestar atención al modo en que recibimos realmente la impresión de las cosas, podemos darnos cuenta de que ya la realidad está afectándonos, antes de poder ser plenamente conscientes de ello. De tal manera que la experiencia pura hace referencia a esta preexperiencia subjetiva que no es totalmente consciente de que ella está sobre el flujo de la vida, mucho antes de siquiera comenzar a indagarlo. Percibir que yo no soy el inicio de la experiencia de sentir, sino que estoy ya en una experiencia más abarcadora, es ya un paso para que el yo pueda abrirse como una flor de loto a una idea de experiencia más amplia que abarca todas las cosas y a los demás. De tal modo que la existencia de cada cual no está cerrada o ensimismada en el propio yo, sino que cada cual, que es un yo personal, está abierto desde el estímulo y la suscitación que causan los otros y las cosas. Se trata entonces de una experiencia más pura, que inicia justo desde antes de la conciencia individual de cada persona, pues estamos siendo afectados antes
de notarlo siquiera. Quizá por esto, la práctica del Zazen hace posible acercarse a una experiencia no muy común en la vida cotidiana, ya que el silencio y la meditación promueven la claridad de una conciencia menos ocupada por las cosas y menos agitada por el ruido de la mundanidad. A partir de la experiencia pura, Nishida Kitaro plantea que esta nueva conciencia puede ir madurando hacia una conciencia más plena que encuentra que la realidad no está diferenciada. Es decir, que todo forma parte de una unidad en común, donde el yo personal experimenta la mayor parte del tiempo su individualidad y la experiencia subjetiva de las cosas, pero que en el fondo siempre se encuentra inserto en una experiencia más general que le abarca en cuanto que está contenido en ella. Este primer cambio en la conciencia promueve entonces una nueva perspectiva del yo que es personal, pues lo devuelve a su origen más primordial, desde donde recibe las primeras impresiones para experimentar su verdadero sentir y su apertura. A esta noticia primigenia es a lo que llamará la Escuela de Kioto un yo auténtico, abierto y no cerrado por una conciencia egocéntrica. Este yo verdadero o yo auténtico toma entonces la forma de un Anatman, que en sánscrito llega a traducir un no yo, ya que bajo esta experiencia más pura, la conciencia ya no está restringida a un conocimiento finito individuado, sino a una conciencia transindividual y universal que le permite alcanzar mayor claridad de ser y de estar presente. El camino, entonces, propuesto por Nishida, no es ni lógico ni psicológico, ya que no es una conciencia haciéndose consciente de sí misma, sino una conciencia purificándose por la experiencia pura que la contiene. Así, se trata más bien de una vía ontológica y hasta metafísica. Ontológica en la medida en que es a partir de la existencia en cuanto tal que se puede ir del sentir al flujo de la vida, del yo al no yo como alteridad, y así comprender que, entre otras cosas, uno está siendo dado y a la vez recibido por la totalidad. Y es aquí donde la experiencia se vuelve propiamente metafísica, ya que la persona no solo se comprende siendo a medida que experimenta su propio ser, sino que su ser deviene más real conforme va esclareciendo la conciencia de sí, más allá de su egocentrismo individual. Esto es metanoia.
El Satori o autodespertar en la filosofía de la escuela de Kioto deviene pues de haber conseguido la experiencia pura, es decir, después de haber transformado la conciencia individual y subjetiva de las cosas en una conciencia que forma parte de una experiencia que la abarca transindividualmente y la conecta con el flujo de la vida como vivencia más primordial. Podríamos decir entonces que el yo personal ha crecido en virtud de abandonar su privilegio como centro, ya que la realidad de las cosas y de los demás no dependen absolutamente de sí, sino que él mismo, como experiencia egoica, acontece en el campo de la experiencia de la unidad del todo. El autodespertar, Satori, de esta manera, no es un logro cognitivo obtenido por la conciencia lógica y psicológica de un individuo, sino que es vivida en la medida en que el sujeto experimenta el mundo y los otros desde otra visión de la existencia. Una visión no reducida a sí mismo, sino comprendida desde la totalidad. Podría entenderse quizá como una experiencia trascendente, pero más bien como una experiencia transdescendente, por el hecho de que siempre es dada y no adquirida, descendente de lo absoluto a lo finito, y no de lo finito hacia la totalidad. El Satori es así, siempre una dádiva, un don gratuito que no puede ser manipulado ni controlado, sino que más bien es recibido como una donación sin condiciones.